Maravilloso. Es lo primero que este humilde locutor exclama. Casi a punto incluso de quedarse sin palabras porque la emoción recordando este fragmentito le puede. Y es que, bueno, se nos reúnen un sinfín de grandes momentos vinculados a este espacio que hoy tocará las teclas en torno a un majestuoso disco y con un invitado de lujo. Con nuestro tabernero oficial, titular en plaza, presencial, en carne viva, aquí, para abrir esta taberna, ya digo, tan diferente. ¿Por qué no reconocerlo? Ramón García, pianista, teclista, arreglista, columnista, librista. Muy buenos días. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Aquí pues en carne viva, ya sabes. Me duele bastante, ¿eh? Te duele bastante, bueno. Carne viva. Yo no soy Rafael. Un poquito menos ahora, ¿no? Que hemos Sí, roto. no, estoy bien. ¿Qué te sugiere esto que suena? Esto me trae unos recuerdos imborrables, ¿eh? Yo te digo la verdad, ¿eh? Creo que deberíamos recuperar esta sintonía, sinceramente. Puede haber noticia. Puede haber. La gente me para por la calle, por el paseo. Sí. Por el paseo, el tiempo que ha estado en obras, no. Pero ahora que ya se puede pasear, la gente me va parando y me dice, hombre, a ver la taberna cuando vuelve el buré de Jethro Tull. Va a haber un punto de inflexión, intuyo yo, en esta taberna, ¿eh? También en este sentido. Debería de haberlo, porque que sepas que esto tiene mucha relación con el contenido de la taberna de hoy. Y con el invitado. Claro, y con el invitado, claro. Lo presento yo, lo presentas tú, lo voy a presentar yo. Haz los honores, sí. Voy a presentar porque es un colega mío de teclas, un pianista y teclista. Pianista, teclista, bueno, da igual. Carlos Plaza, ¿cómo estamos? Muchas gracias por la invitación y pues muy bien, muchas ganas de hablar de este fabuloso disco. Bienvenido, Carlos. Primera pregunta, señor Anestesia, ¿por qué Jethro Tull? Bueno, no solo Jethro Tull, porque este álbum, a mí este álbum me marcó. Yo lo escuché por primera vez cuando tenía como 13 años y desde entonces he estado enganchado al género del rock progresivo y he compuesto muchísimo y nunca me he apartado. He estado siempre en paralelo entre el rock progresivo y la música clásica, pero nunca lo he abandonado. Y el punto de partida, la verdad es que yo no recuerdo cómo llegó ese disco a mis manos, pero me marcó. Específicamente Passion Play. Es el que nos ocupa, exactamente, por supuesto. Ahí estamos, hemos llegado ya. Jethro Tull, Passion Play, un disco que mucha gente igual ni conoce, ¿no? Porque no es el disco más conocido de Jethro Tull, desde luego. No es el más popular, no es el más querido por la crítica, para nada. Pero para los que somos grandes fans de Jethro Tull, yo creo que está entre los más grandes. Sin duda. Y yo creo que Passion Play comparte el honor de ser un disco denostado con otro también que es de Yes, el Tales of Topographic Oceans, porque los dos tienen una cosa en común, y es que empujaron la frontera del progresivo hasta el punto de que era más música clásica o música culta que rock progresivo o que rock. Entonces, claro, yo creo que estiraron demasiado la cuerda y es un disco pues que no es fácil de escuchar y que no es sencillo, desde luego. Requiere un esfuerzo. Claro. Es que es para oyentes muy particulares también, ¿no? Aunque hoy también a veces es difícil porque no se entiende bien, no se entiende de qué va, y por eso Carlos está aquí. Sí. Y va a explicar un poco de qué va el disco, que incluso yo, bueno, pues unos días antes que hemos estado preparando, había cosas que yo tampoco entendía demasiado bien, porque es que es un poco críptico, ¿no? Por cierto, antes de meternos en faena, hay que decir que Carlos, que él ha dicho, yo desde entonces he tocado. Carlos fue fundador de una banda importantísima de rock progresivo en España, aunque él es de Venezuela, pero lleva ya en España tanto tiempo que yo creo que ya podemos decir que es español casi. No, sí, totalmente. Es español. ¿Cuánto tiempo más o menos aquí en España? Desde el 89. Fíjate, ya ves. Lo que pasa es que el acento... el acento nunca se me fue. Claro, afortunadamente, queda claro, ese acento. Y si no me falla el dato, procedes de una familia con una gran tradición musical también, ¿no? Sí, es cierto, sí. Yo soy, mi padre Eduardo Plaza era también compositor. Sí.
Pero digamos el más famoso era mi tío Juan Bautista Plaza, que sí, está considerado entre los 4 o 5 músicos más importantes del siglo XX en Venezuela. Bueno. Música clásica. Qué bueno. Sí. Pues Carlos, gran compositor y fundador realmente del grupo Cotebel, que los amantes del progresivo sabrán perfectamente qué grupo es, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la música progresiva tiene tan poca visibilidad que desafortunadamente pues no es un grupo muy conocido, pero los que somos, bueno, mis colegas de Subterránea, que sabes que es este grupo de radio, de podcast en donde yo estoy metido, son grandes admiradores. De hecho, algún disco de su grupo ha ganado ese concurso anual que hacen del mejor disco de progresivo del año. Pues no sé en qué año fue, tú lo sabrás mejor. 2017, el Cosmology, el último disco. El último disco que grabaste, lo ganaron por encima de un montón de discos de progresivo norteamericanos, británicos, italianos, y lo ganó Cotebel. O sea que los tendremos por aquí. Sí. Ya aprovechando que Carlos vive en Almería, haremos un especial de Cotebel para que la gente sepa de qué grupo estamos hablando. Genial. Por cierto, yo en la intimidad practico el Cotebel, ese idioma. Ajá. Al margen de cualquier idioma que no sea el español, ¿no? Pero bueno, te has documentado mucho, ¿ah? Es que bueno, tú no conoces a Antonio, un pajarito, ¿no? Es que tú eso tú no lo sabes, probablemente. Cuéntaselo. Sí, yo sí lo sé porque me lo contaste tú. Lo que me extraña es que lo sepa Antonio, que yo no se lo he contado, ¿eh? Pues mi hija, que realmente es la teclista principal de Cotebel, ¿no? Que ella sí es pianista profesional. Cuando estaba muy pequeñita, le dio por decir que todo el que no hablara en español hablaba en Cotebel. Yo trabajaba por una empresa británica y a veces nos reuníamos y nos oía hablar en inglés y ella decía, pues está hablando en Cotebel. Y cuando fundé el proyecto, estaba buscando una palabra que fuera muy fácil, que fuera multidioma, y es que fue clarísima la elección, Cotebel. Claro. Genial. Y si tú pones Cotebel en Google, y todo es Cotebel, salvo Koktebel, que es un balneario ucraniano, que a veces se cuela por ahí, pero salvo eso. No confundir. Pero no es exactamente el mismo nombre. No, Lo que pasa es que por analogía se mete ahí. Genial. Bueno, pues entramos en materia cuando queráis. Sí. Yo creo que podemos... Bueno, hay que decir un poco, antes de meternos en la materia de este disco, un poco situarnos en la banda, ¿no? Porque Jethro Tull ya en ese momento era una banda importante. Habían empezado un poquito con el blues en su primer disco. En el segundo disco, por ejemplo, ya empezaron a hacer cosas un poco más especiales. La sintonía que hemos puesto hoy era del segundo disco, de Stand Up. Pero poco a poco se fueron yendo hacia por lo que luego ya han sido más conocidos, ¿no? Esa mezcla de rock con folk, con influencias de la música clásica y del progresivo que se estaba haciendo en esa época, ¿no? Y grabaron el famosísimo disco Aqualung, que se fue, digamos, su despegue. Y después, que ya sí tiene mucha relación con lo que vamos a hablar hoy, además fue muy curioso. La crítica se empeñó en que Aqualung era un disco conceptual. Y sin embargo, el líder de Jethro Tull, Ian Anderson, que es una persona muy particular, decía que no era conceptual, ¿no? Tanto le dieron la lata con eso que dijo, ¿queréis un disco conceptual? Lo voy a hacer. Pues lo vais a tener, ¿no? Lo vais a tener. Sí. Y entonces hizo otro famosísimo disco que es Zika Sabrik. Pero ese era un disco muy cachondo. Era un disco un poco tirando o sea, era una especie de... Era como el Quijote con los libros de caballería, ¿no? Era cachondeándose de los discos conceptuales. Una parodia, ¿no? Sí, una parodia. Sí, era una parodia. Y a continuación de ese disco, entonces dijo, ahora sí voy a hacer un disco conceptual serio, ¿no? Y ahí es donde llega el disco del que vamos a hablar. Y tanto. Y le salió un poco más serio de la cuenta, quizá, o... Bueno, es que no ¿sabes qué pasa? Thick as a Brick realmente es una sucesión de canciones. Es verdad que tienen cierta coherencia, etcétera, sí. Pero es una sucesión de canciones. De hecho, han salido singles de pedazos de Thick as a Brick. Y en directo hacen trocitos que pueden considerarse prácticamente una canción independiente.
Correcto, mientras que a Passion Play no. Passion Play es monolítico. Claro. Si tú partes Passion Play, es como si estuvieras partiendo una sinfonía de Beethoven. Claro, claro. O la oyes completa o no. O no tiene mucho sentido. Que tiene mucho sentido las partes, pero que su mérito precisamente Es el todo, claro. es el todo. Claro. Y una obra que dura, ¿cuánto puede durar? 40 Unos minutos. 40 minutos, yo creo. 40 sí. minutos. Ujú. Sí, sí. Pues ya estamos situados. Sí. Estamos situados en, primero, hacer la parodia. Tiene mucho éxito, la parodia tiene mucho éxito. Y entonces él decide, bueno, ahora voy en serio. Ahora voy a hacer un disco conceptual de verdad. Me voy a poner serio, me voy a poner sesudo. Y voy a hacer una cosa que es la leche, ¿no? Luego veremos que la cosa le salió bien, pero a los críticos no les pareció nada bien. Bueno, los críticos Ya, siempre, los siempre. críticos que siempre son de... Entonces, bueno, vamos a empezar por escuchar un poquito cómo empezaba y luego ya Carlos nos explica un poquito de la historia que va contando el disco. Iremos viendo algunos fragmentos porque, claro, hemos tenido que despedazarlo. No hay manera, no vamos a poner los 40 minutos Claro. y luego contarlo, ¿no? Él se ha pegado el trabajazo de ir sacando algún fragmento y nos va a ir contando la película y yo meteré baza cuando pueda, lo menos posible. Claro. Pues Carlos, la presión sobre ti ahora, permíteme, de todos, te miramos, te sentimos, tú diriges desde este momento. A partir de ahora el programa es tuyo. Correcto. Vale. Así que tú sabrás. Antonio y yo nos salimos a la puerta a fumar, ¿eh? Empezaríamos, y Yoshio Kashimoto está también algo nervioso, ilusionado, emocionado. Sí, y algo no, pero nervioso. dile que esté atento, a ver si se va a confundir. Y empezaríamos con esto. Bueno, lo primero, no sé si habréis notado, es que la pieza comienza con un latido de corazón. Correcto. Tum, 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 Correcto. tum. Y la pieza termina con un latido de corazón. Porque esta obra de lo que va es de contar qué sucede en el tránsito entre la muerte y la reencarnación. Ujú. Dicho por el propio Ian Anderson, no es una especulación, él lo dijo así. Entonces, claro, el disco realmente es una representación de una obra teatral en 4 actos. Sí, o lo que se llamaba un acto sacramental, ¿no? Que era Sí. Acto, he dicho no, auto. Un auto Un auto sacramental. sacramental. Efectivamente. Entonces, Que era lo que se hace en la Edad Media, ¿no? Una especie de representación, en su caso, cuando se hacía entonces, de la pasión de Cristo. Eso la es. cosa viene un poco de ahí, aunque luego... Claro. O sea, él lo ve como la música de una obra teatral. Ujú. Y el primer acto Sí. es cuando el protagonista se llama Ronnie Pilgrim de peregrino, Sí. Ronnie el peregrino, que Sí. se muere. Sí. Y entonces... Que la obra empieza ya con un señor que se muere, ¿eh? Ojo. Sí. Por eso decía yo que está alegre no era. Ese es el principio, ¿no? Pero Sí. es muy curioso, porque en lugar de poner una música fúnebre, pone una jota. Correcto. Eso te iba a decir, que Sí. suena alegre, Sí, festivo. es Sí, una fanfarria. Es una realmente. fanfarria. Yo un poco la interpretación que le doy es que es una especie de canto a la vida, Sí. de que la muerte realmente no es el final de todo, sino que hay más. Entonces, claro, Ronnie se muere y lo primero que hace es asistir a su funeral Ujú. y después empieza a vagar por el limbo, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo a partir incluso de los primeros minutos empieza a soltar una serie de motivos
que van apareciendo a lo largo del disco, que es lo que le dan esa coherencia, ¿no? Sí, porque hay muchos, leitmotiv, ¿no? Que se diría en la banda sonora, que se van repitiendo, que hacen que la obra luego quede redonda, ¿no? Porque tú vas escuchando cosas que dices, ay, esto ya sonó antes, ¿no? Correcto. De otra manera, en otra tonalidad, quizás, pero va, o sea, este sí que realmente es un disco pensado para contar una historia de principio a fin. Y ahora ya se pone tétrico, ¿verdad? Un poco, sí, porque en este fragmento que vamos a escuchar, que es al final de la Jota, pues el corazón... Gusta mucho lo de nunca lo había pensado como una Jota. Me mola, lo de ves? al final de la Jota. Sí, pero es verdad. Termina la Jota y entonces empieza el corazón a desacelerar, dan un portazo, correcto, y el hombre ya la ha palmado. Ajá, o como se diga. Bueno, es que cuando estaba la Jota todavía no estaba muerto, ¿no? No. Vale. Eso es como el preludio, ¿no? del momento de la muerte. Dejadme que recuerde que hay diferentes grupos que opinan, que suman... Se me había olvidado advertirle eso a Carlos. Claro, y están todos, fíjate, de entrada te los has ganado, que no es lo normal, desde minuto cero. Hay un grupo que es Acordes Ofendiditos, que aplauden, te están aplaudiendo. El otro el grupo sigue escribiendo. Hasta que no confirmen no voy a desvelar lo que está escribiendo. Los tiquismiquis, claro. Sí, tiquismiquis por el mundo también y están escribiendo, ¿no? Y Aurelio, que es el oyente cero, de momento envía un abrazo y él exclama: gran taberna la de hoy. Muy bien. Ah, qué bien. Impresionante. Sí. Es nuestro primer oyente. Es el oyente cero. El oyente cero, el primero que escuchó el programa. Estaba Aurelio y luego se incorporó Ramón. Sí, casi estaba antes que yo. Sí. Y que tú, yo creo que él estaba aquí cuando los cimientos de Candil Radio. Seguramente. Estaba Aurelio. Posiblemente esté aquí enterrado. Bueno, vamos a seguir. Venga, seguimos y llegamos a esa parte que sería el tránsito, ¿no? El tránsito del peregrino, ¿no? Hacia ese viaje que va a empezar, ¿no? Correcto. Y esta es la parte que digo yo que suena, es verdad, que suena muy tétrica, ¿no? Sí. Pues vamos a por ello. Still see me even here. The silver cord lies on the ground, and so I'm dead. The young men say head over the hill, not a wish away. My friends as one, all stand aligned, although that... Comentaba yo por lo bajini hace unos segundos, no tan tétrica. Pero ¿hasta qué? Hasta que se ha puesto, ¿no? Sí. Y además, más que tétrica, es muy mística, ¿no? Porque lo primero que dice es: aún me puedes ver incluso desde aquí. Y luego hay una frase que dice: el cordón de plata yace en el suelo. The silver cord lies on the ground. O sea, que es muy místico, ¿no? Eso que hablan del cordón de plata, de la conexión entre el alma y el espíritu encarnado, ¿no? Sí. Entonces, él ya desde el principio ya está diciendo: cuidado que esto... Claro. Esto no es thick as a brick. Claro. Que esto va en serio. Sí, exactamente. Es que fue eso. Esto es una obra profunda y una obra seria. Y aquí no lo toméis a cachondeo, ¿no? Porque no estamos contando chistes como en el anterior disco, que sí era prácticamente una especie de chiste. Es un disco muy, muy intenso. Una cosa curiosa, yo creo que este es el disco, bueno, tú sabes más de otro truco que yo, pero no creo. Yo creo que este es el disco donde realmente se ha lucido Ian Anderson con el saxo, que no es porque muy frecuente. No es frecuente, yo creo que lo usa en este disco, en el siguiente también un poquito, ¿no? En el War Child. Ajá. Creo que ahí hay algún tema con saxo, pero en este sí que hace algunos solos. Es verdad, en War Child hay un poquito. Sí, hay algunos, no en todos los temas. A mí lo que me resulta curioso de Ian Anderson tocando el saxo es que
lo toca de una forma muy particular. Yo creo que lo toca un poco con la técnica de la flauta, o Sí, el fraseo que él el usa en la fraseo. flauta, lo usa Correcto. en el saxo, que es el soprano, el que él toca, yo Sí, creo. sí. Y claro, lo toca de una manera que no lo toca casi nadie. De Es hecho, impresionante. Ahora vamos a oír en este fragmento que este fragmento del funeral, ¿no? eh, El primer acto, El ¿no? primer Del acto, ¿no? funeral. sí, es el funeral y esta parte es justo después, es como el tránsito entre una vez que él ya ha visto que está muerto y se da cuenta, porque están todos ahí viéndolo, Ujú. y empieza ese camino en el inframundo Ujú. y empieza a vagar por el limbo, Sí. y entonces el señor Ian Anderson no se le ocurre nada mejor que hacer una improvisación de saxo. Ujú. Los que saben un poquito de música están 11x8. Ah. Eso a un jazzista no le da miedo, pero a un Bueno, rockero, perdona, a un, a mí sí, ¿eh? Todo eso. a un rockero tocar en 11x8 es complicado. Oye, Y este A lo mí a hace veces con me da una miedo fluidez. hasta el 5x4, a veces me impone, ¿sabes? Fíjate, gran gesto el de Carlos, y yo te agradezco, porque la radio igual no se nota, pero ha dicho cuando saben un poquito, los que saben un poquito de música, y me ha mirado a mí especialmente, Carlos, de verdad. Ha intuido que tú Sí, ibas a sí, sí, entender eso, ¿no? total. Hombre, el 11x8 es tu compás favorito. El 11x8 de Se- toda la vida. Se sabe De sabe. toda la vida. La De gente toda que la es de vida. aquí de Huércal sabe que el 11x8 Bueno, lo llevas tú a gala. Y la de Andalucía, que no solo aquí. Sí, 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 sí. Toda Andalucía. Bueno, pues vamos a por ese Pues acto. venga, que los primero. oyentes estén atentos para escuchar ese tipo de compás que igual no lo han escuchado en su vida. Sí. Ocasión única esta. Pues sencillamente espectacular y ha quedado patente todo lo que nos ha avanzado Carlos, absolutamente todo. Todos los matices, esos detalles. No he pronunciado un clásico y con más motivo en esta taberna, sonando aquí en la taberna musical. Oye, una pregunta que nos lanza un novedoso escuchante en el grupo de WhatsApp. Se hace llamar Fran García No Oficial Vaya. y él Ojo, que te Fran, pregunta... el oficial por lo menos sabe mucho de Sí, Jethro Tull. por supuesto, es No sé verdad, si el no es verdad. oficial- Nuestro Fran García, el Claro, oficial, claro. naturalmente, fíjate, no había Sí, caído sí. en la cuenta. Sí, sí. Pero este oyente es Fran García, no oficial, y él te pregunta que si estás de acuerdo en que Jethro Tull es una banda de culto. Sí, totalmente. Totalmente. Sí, porque, a ver, cuando se nombran las grandes bandas de progresivo Mm, y te dicen tienes que nombrar solo 5, y otro tour siempre estará siempre. en ese. Y yo creo que es una banda que cuando engancha al punto. Bueno, aquí tenemos a Ramón de testigo. Antes le contaba que el primer programa de la taberna musical, que tú te acordarás, Antonio, aunque hace mucho tiempo, pero te acordarás, Hace un ratito lo ya. dediqué a Jethro Tull. Sí. Por sí, algo señor. sería, Sí, ¿no? señor. Hay montones de grupos de Facebook dedicados exclusivamente a Jethro Tull. Fíjate si no será de Ujú. culto. Hay algunos otros grupos que son más genéricos de progresivo, pero Correcto. Jethro Tull Sí, fans, sí, un tiene, grupo. Correcto. tiene una Sí, legión sí. de seguidores. Es verdad que hoy por hoy, claro, pero hoy por hoy ninguno de los grandes grupos de progresivo es conocido ya por las nuevas generaciones, prácticamente. Menos ¿no? Genesis quizás, pero Quizás Génesis por la etapa Porque se más pusieron comercial poperos. claro. pero Jethro Tull en esa época sí que era un grupo importantísimo, vamos, yo creo. Lo que pasa es que también tenían esa capacidad de hacer algo muy especial, Ujú. muy especial. O sea, luego había otros tipos de progresivo que había varias bandas que lo hacían, pero lo que hacían ellos
prácticamente no había nadie que hiciese algo parecido. Es que transitaban por territorios musicales y yo creo que tenemos algunos ejemplos, lo que llevamos de taberna, que efectivamente nadie había transitado o se había atrevido, ¿no? Claro, había bandas que hacían cosas muy complejas como las de este disco, por ejemplo, pero de Jethro Tull tenía esas características especiales de a veces tirar del folk, el uso de la flauta que no era tan normal. Correcto. Había algunos grupos, pero no muchos. Es que es como una especie de folk progresivo, Claro, y hay una serie de bandas que los emulan, etcétera, claro. pero ellos fueron los primeros. Ellos fueron los primeros. Ellos fueron los primeros. Ujú. Seguimos con la pasión. Vale, seguimos con la pasión. Entramos, a ver, una vez que Ronnie va vagando por el limbo, Ujú. pues viene el segundo acto, que es el Banco de los Recuerdos, que es muy interesante hablar un poquito de ello, porque él llega a una especie de sala de cine, Ujú. donde hay un jurado, Sí. y el jurado pues va a valorar cómo ha sido la vida que acaba de terminar Ronnie. Ujú. Yo creo que eso va a pasar siempre, ¿eh? O sea, yo estoy convencido de que al morir nos llevan a un sitio y dicen, a ver, ¿qué ha hecho usted? Y Es ponen el ponen la juicio- película. Sí, pero juicio final, bueno, ¿no? eso es justamente, y los jueces ven, Sí. ven la película, Sí, etcétera. claro. A ver, esto tiene mucho que ver con muchos de los que han analizado la obra, dice que tiene mucho que ver con el libro tibetano de la muerte, Mm. pero yo creo que no habrá sido intencional, a lo mejor ha sido casual, pero el paralelismo, hay un libro muy interesante que habla desde el punto de vista Rosacruz, Ujú. que es una corriente espiritual que es cristiana, pero que cree en la reencarnación, y precisamente en ese libro Rosacruz hablan de, el concepto Rosacruz del cosmos, se llama el libro, y hablan precisamente de eso. Lo que para los cristianos es el infierno, el cielo, etcétera, no es otra cosa que recordar todo el bien que hiciste y recordar todo el mal que hiciste y después pasar por una especie de periodo de contemplación, ¿no? Ujú. Y es muy interesante que lo hayan plasmado de esa manera. Realmente no lo están enjuiciando, Ujú. sino que lo que están es ayudándolo a entender su vida para que ya tome decisiones que lo puedan ayudar a determinar, bueno, cuando vuelvan a hacer, ¿qué voy a hacer? O sea, Ujú. que realmente no es ese Sí, no es Dios lo del del juicio final juicio y ahora- final, te has portado Claro, bien, vas al venga, infierno. No, claro. no. No es esa la idea aquí. Qué bueno, está recolocando su vida. Correcto, Claro. correcto. Fantástico, pues vamos a disfrutarlo un poquito. Pero alguien podría deducir, a tenor de lo explicado por Carlos, que ha tenido una vida intensita, ¿no? Y según este fragmento. Sí. Ajá. Por cierto, que lo que estábamos oyendo de fondo son un montón de improvisaciones de flautas una encima de la otra, Ujú. y es realmente espectacular lo que este hombre, que está todo improvisado eso. Es que Total. yo le estaba preguntando hace un momento, oye, ¿eso qué suena? ¿Esa melodía qué la está haciendo? ¿Un sintetizador? ¿El saxo? O sea, porque hay tantas cosas. Es que además estamos escuchando una mezcla que es posterior. O sea, este no es el disco original, sino una mezcla que se ha hecho, pues no sé si fue hace
7 u 8 años, sí, quizás. más o menos, sí. Creo que fue con el digamos, 40 aniversario, ¿no? Cuando salió, el 40 aniversario del disco. Y hay un músico, Steven Wilson, que se está dedicando, bueno, que él tiene un grupo propio de progresivo, el Porcupine Tree. Yo creo que lo hemos tenido aquí en la taberna, a los Porcupine Tree. Sí, me suena. Fabulosos, por cierto. Sí, sí, sí. Me traje un par de discos no demasiado complejos, porque claro, tampoco podíamos irnos aquí, pero sí lo hemos tenido. Entonces Steven Wilson se ha dedicado a hacer nuevas mezclas con el consentimiento de Ian Anderson, porque, bueno, menudo es Ian Anderson, Sí. para hacerle algo en sus discos Sí, que a él no es le muy guste. suyo, cuenta, ¿no? Es suyísimo. Para sus cosas es muy suyo, sí. No te lo puedes ni imaginar. Y esto que estamos escuchando, todos estos fragmentos están sacados de esa nueva mezcla de Steven Wilson, que a mí me ha sorprendido ahora cuando la he escuchado con más atención para el programa, porque había fragmentos que cambian bastante del Pero original. mucho. O sea, De a ver, repente escuchas cosas que en el disco original no se escuchaban. Claro. yo no diría que esta mezcla sea mejor. No, Cada una es- tiene lo suyo, es diferente. pero A mí me gusta más la original, pero claro, las porque llevo personas toda la vida oyéndola. que conocen muy bien la original, les recomiendo encarecidamente que escuchen esto, porque es que empiezan a salir cosas que no se oían Sí. en la mezcla original. Y de repente suenan algunos fragmentos con melodías que no estaban Sí, en sí, el sí, original, sí. porque a lo mejor entra ahí un instrumento que en la mezcla original estaba enterrado o que no estaba O que simplemente. decidieron omitir, Sí. porque aquí hay partes que, no se escucharan, es que no estaban en la mezcla original. Sí, sí, sí. Es complejísimo, todo. Sí, Sí. sí. Una elaboración tremenda, ¿no? Bueno, mensajitos confirman ya me dejan tranquilo, respiro en paz, el grupo de los Tiquismiquis Unidos Uy, que... es que le temía yo a eso. Sí, Oye, pero la verdad, mira, a mí me mucho. dejan descansando casi, no sé si en el limbo, cerca del paraíso, ¿no? En este momento, pues, ellos dicen, ni un acorde que añadir. Excepcional, Carlos. Ah, pues muchas gracias. Tal cual, No, es que- tal cual. Muy bien. Luego, conmigo no se portan tan bien, Sí, ¿eh? es curioso. O sea, cuando estoy yo solo haciendo el programa, ¿Mm? a mí me discuten todo. ¿Por algo será? O sea, por algo ¿Por algo será? Sí, también es verdad. Bueno, seguimos avanzando. Seguimos porque seguimos seguimos en ese momento, ¿no? Del banco de recuerdos, ¿no? En otro fragmentito. Sí, otro fragmentito que ya la parte final vuelve a aparecer el sonido del corazón, pero ahora quien toca el corazón es un sonido de guitarra, que muchos lo que interpretan es que ya es como una especie de corazón espiritual, porque claro, ya él está muerto, ya no tiene corazón, pero esa pulsación de la guitarra como que le da ese toquecito de que está del otro lado ya. Correcto. Sí. Guitarra ese que, por tránsito, cierto, toca el guitarrista Jethro Tull, que hoy, precisamente, antes del programa, hablábamos de una entrevista que le hemos visto, en la que decía que este disco era súper complicado de tocar en directo para él. Claro. Para él y supongo que para el resto de la banda. Para el resto de la banda. Pero además que obra yo súper creo que ha sido el complicada. algoritmo, ¿verdad? Porque me ha saltado a mí en alguna de mis redes sociales esa entrevista con Martin Barr, el guitarrista, y digo, ya se han enterado en Facebook, se han enterado de que estoy preparando el programa de hoy. Eso es una señal. Eso es Yo una creo que es señal. una señal y me ha salido ahí Martin Barr diciéndome qué difícil es tocar este disco en directo, ¿no? Por eso no lo han tocado casi. Prácticamente no lo han hecho. Porque la crítica los destrozó, con lo claro, cual tampoco... eso Eso les influyó, ¿no? La crítica Totalmente. les marca ahí, ¿no? Eso, Un poco. yo creo que eso le marcó al punto de que hubo un punto de inflexión y a partir de ese momento la música de Jethro Tull nunca fue tan compleja. Ujú. Nunca llegó a ese punto. Hicieron cosas maravillosas, pero ya no se atrevió nunca a hacer otro disco de este estilo. No sé si porque salió un poco escaldado, ¿no? Pues seguimos, ya digo, estamos a punto de llegar al cielo. De momento nos quedamos aquí. And now you've lost a skin or two. Well, you're for us, and we for you. The dressing room is right behind. We've got you taped, you're in the play. How does it feel to be in the play? How does it feel to play the play? How does it feel to be the play? Man of passion, rise again. We won't cross you out. For we do love you like a son that there's no
cheer? Or are we here for the glory, for the story, for the gory satisfaction? Bueno, otro habitual se incorpora a través de nuestro grupo. Hoy Carlos está triunfando. Carlos Plaza, a través de La Pasión, y otro tour, y por supuesto Ramón García, un poquito también está. Un poco, algo habré hecho, algo. En su taberna. Hombre, lo que he hecho ha sido invitar a Carlos. Ese ha sido Oye, mi acierto de hoy. Y dejadme que recuerde que hay un gran trabajo aquí de despiece. Hombre, el también, despiece, lo que te gusta a ti. de estos fragmentitos, Sí, sí. Ojo, A Antonio le gusta mucho que yo coja las canciones y las despiece. Correcto. Por tanto, en este programa está disfrutando, porque es lo que hemos hecho con todo el Y además disco. le quita la piel, todo muy limpito, trocitos, y le quita, me quita la piel. O sea, que todo- Perfecto. Sin espinas, ¿verdad? sí, para disfrutar. Arroja al directamente, ¿no? señorito. Sí, exactamente. Correcto, correcto, lo has clavado, ¿no? Y bueno, un habitual, Antonio Jesús García, Cheno Oficial, él con su ¿El no oficial? el no oficial, el no oficial, con su preguntita, dice, querido Carlos, ¿estarías de acuerdo en que en este gran disco, gran trabajo y otro tour, habría toquecitos de flamenco rock o no? Pregunta él. Difícil pregunta. Es una gran pregunta. Ahora, Carlos está repasando todo el disco en su Sí, cabeza. estoy A dándole ver si la pilla vuelta. Están pasando diapositivas. alguna sucesión de acordes que le... Hombre, hacia el final hay un rasgueo de guitarra que puede tener ahí un aire flamenco. Puede haberlo. Sí. Hay otros discos donde se aproxima más, porque fíjate, me acuerdo yo del Too Old to Rock and Roll, and Too Young to Die, el tema Salamander. Salamander tiene un rollo flamenco, Ajá. el rasgado de la guitarra de Sí. Salamander, ¿no? Sí. En este, no sé, habría que buscarlo, habría que buscarlo, seguro que sí. Pero hay sitios donde está, sí, la guitarra está rasgada de cierta forma que te Sí. puede emular. Sí. Por tanto, No iba nada mal. Enhorabuena al No, Cheno no, Oficial. nada el mal Cheno hecho. oficial lo que va buscando es que se diga que todo es flamenco rock. Correcto, sí, en el fondo busca eso. Él busca eso. Busca el Porque titular, ¿eh? Y estamos a puntito de llegar al cielo. Efectivamente, llegamos al cielo. En la escena es la oficina de negocios del señor Ye Odi y su hijo. Que Ye.Odi, si lo pegas, dice Godi. Y Godi en inglés es como decir Diosito. Diosito, correcto. Claro, es Godi Entonces, Anson, ¿no? Anson, y el hijo. Diosito Y el hijo. y Señor su hijo. Odi Y su hijo. y su hijo, ¿no? Sí, Que son socios. que estaba sentado, Claro, creo, sí. A su diestra, ¿no? A su diestra, sí. entonces- El Espíritu Santo no aparece aquí, pero yo creo que estaba también. El señor Ronnie Pilgrim llega y a los 2 días está harto de tanta sensiblería. Dice que esto es un fastidio, que me aburro, que yo me quiero ir al infierno. Entonces, todo esto... Yo recuerdo una todo esto- canción que, claro, no viene ni a cuento, ¿no? Pero había una canción de un grupo que se llamaba Pabellón Psiquiátrico, Sí. que se llamaba En el cielo no hay alcohol. Y yo creo que es que de ahí venía esto. A lo mejor, ¿no? Sí, sí. Y aquí en este trocito que he seleccionado hay una cosa interesante para los que conocen el disco, y es que Steve Wilson, cuando fue a hacer la mezcla, pues saca el rollo, y al final del rollo hay más cinta. Ujú. ¿Y esto qué es? Lo pone, y resulta que es un fragmento como de 1 minuto que nunca estuvo en el disco original, que está aquí en la parte del cielo. Ajá. Entonces le preguntó a Ian Anderson, oye, ¿y este trozo por qué se sacó? El tío dice, chico, la verdad yo no me acuerdo. Ahí va. Entonces dice, ¿lo puedo volver a meter? Sí, hombre, tú sí, Sin problema. mételo. Claro, sí, claro. que ahora cabe, ¿no? A lo mejor se quitó porque no cabía en el vinilo, pero ahora ya sí. Sí, bueno, las letras también son un poquito, y en aquella época incluso, un poco insolentes, ¿no? Entonces a lo mejor el tío dijo, bueno, aquí como que me pasé un poco, ¿no? Pero él dijo, sí, tú mételo. Con lo cual, los que estén oyendo este disco, Sí. que ya lo conozcan, y este fragmento, se van a dar cuenta de que hay cosas que no están en el En disco, el original. en el disco original. Ajá. Y pensarán, milagro. Milagro. Hombre, ¿dónde podía pasar eso? Pues en el cielo. Correcto, en el cielo. God of ages, Lord of time, mine is the right to be wrong. Well, I'll go to the foot of our stairs. Jack Rabbit messed up, spawned a new breed.
of love-hungry pilgrims, no bodies to feed. Show me a good man and I'll show you the door. The last hymn is sung and the devil cries more. Show me the gypsy, the chain's weakest link, and I'll throw him a fiver to buy all he can drink. Till he's down on his knees, his luck in his heels. Let me pass you the bottle, let's see how it feels. The rollicking hero has won all his wars, left only with memories that ooze from his pores. Let him join in the party and share in the fun, while the bomb in his pocket snuffs. Bueno, nuestra otra oyente clásica, histórica, nuestra querida Eloísa, pregunta, ¿tendremos infierno también? Sí, de hecho... Ya viene. Ya viene, ya está aquí el infierno. Claro, es que hay cielo. Claro, Ahí, el contraste. Hemos hecho un poquito de spoiler antes, pero se Pero confirma. Que se veía venir, se confirma, se veía veía venir, venir, va a contar ¿no? Carlos ahora mismo. El infierno, se nos viene encima. Nos viene encima del infierno, Carlos. En el infierno Pues- sí hay alcohol, ¿no? Sí. Ahí Sí, ya sí. ahí Se sí. puede fumar, ¿no? En el pregunto, ¿en el infierno se puede fumar? Creo que ya no. Creo que Ah, ¿tampoco en el infierno? han puesto un apartado. No me lo puedo creer. Sí, sí, sí. Porque parece que al diablo le molesta el humo. Pero eso son últimas noticias que no tienen nada que ver con el disco. Sí, y no contrastadas, ¿eh? No está contrastado. Pues en el infierno es muy interesante porque yo es que me lo imagino perfectamente. El acto como lo ponen es que está el diablo bailando en un árbol de mayo. Ese palo alto que tiene un montón de cintas de colores y tú vas bailando y a medida que vas bailando te vas intercambiando posiciones, entonces se va trenzando las cintas y entonces van dibujando el árbol, ¿no? Y es que yo me imagino al diablo bailando eso y es que es grotesco, porque mientras le está contando las maravillas del infierno y todo, el tío va dando la vuelta en el árbol de mayo cantando mientras se va moviendo y es espectacular. Qué bueno, qué bueno. Y esa es la especie de danza, ¿no? Que vamos Es la danza, a exacto, escuchar, eso es. que pues, ya lo digo yo, que es uno de mis fragmentos favoritos de este disco de toda la vida. Acaba de salir esta Sí, pregunta me lo iba a preguntar, como ya lo sabía yo. y habrá un momento brete para Carlos también. Claro, muy pronto, no se lo pierdan, ¿eh? Seguid aquí, por favor. Sigan en sintonía. Legends were born surrounding mysterious lights seen in the sky flashing. I just lit the back and then took my leave in the blink of an eye. Bueno, otro mensaje que me sorprende, que acaba de llegar, le dan la enhorabuena tanto a Ramón como a Carlos. Hombre, menos mal, en que este ya me la dan a caso, mí también, Sí, ¿eh? sí, dos cristianos atónitos. Es una pareja, es un dúo dentro de este grupo de WhatsApp. Y Albertito, que vuelve. Hombre, Albertito. Fíjate, Albertito. Yo ya sabes que le llamo Alberto. Sí, ya rompías, no rompías el hielo con él, definitivamente. No, Hubo ahí un momento de malos pelos, pero Sí. no se arregló. pero no se arregló. No se arregló, vale. Yo sí, ya me permite que yo le diga a Albertito. Y dice que bien entiendo el Cotebel, porque claro, y otro tour, dice, el único defecto que tienen es que cantan En Cotebel. en claro. Cotebel. Sí, sí. Interpretan en Cotebel, ¿no? Él lo pilla todo, ya está. Perfecto. Y estamos a punto de llegar al colofón. Claro, porque ya
pues se acaba el disco, ¿no? Sí, el disco se acaba. Ronnie dice que el infierno tampoco le mola mucho. No le gusta. Es que Tampoco. también Ronnie, un poquito tiquismiquis también, ¿eh? Sí, no, él dice El que no, hombre no, dice que no. que tampoco, y ahora a dónde voy, ¿no? Entonces aparece la figura de Magus Perde, Mm. que algunos lo que dicen que este nombre inventado es Magus Perdeus, o sea, mago de Dios, que es como una especie de emisario que Dios le manda a Ronnie para ayudarlo pues a otro intento, sobrellevarlo, venga, claro, otra vez, vamos claro. a volver a reencarnar, ¿no? Sí. Entonces, Un asesor que le mandan, ¿no? le mandan un asesor. Un orientador. Un orientador. Sí. Entonces, a través de este orientador, pues a Ronnie le vuelve a entrar las ganas de nacer, Mm. y todo eso desencadena, pues toda esa parte final del disco, que es una de las más intensas, creo yo, de toda la discografía de Jethro Tull, que se llama La Estación de Paddington. Y justamente ahí es lo que se dice, recógeme a las nada y media, aquí está el tren en el que llegué, aquí están mis viejos zapatos, siempre haciendo referencia a que voy a volver a algo que ya yo conozco, ¿no? Ujú. Y entonces pues en la estación de tren se monta en el tren y otra vez a nacer. Ajá. A jugar. De a vuelta jugar, a jugar, efectivamente. De vuelta a al la ruedo. tierra. Qué bueno. Y así completamos el Y círculo. así acaba de esta- la historia, con el señor que se muere y vuelve a... Sí, señor. Grandísima taberna. reencarnación. Y A que momento... ahora se entiende mucho mejor el Sí. disco. Ahora yo creo que Sí, sí. cualquiera que se lo ponga y vea un poquito la letra. Y tal, Correcto. porque, claro, si tú lees la letra de todo el disco sin saber todo Sí. esto que ha contado Carlos, Claro. posiblemente no te enteras. No te enteras. Porque está lleno de metáforas, luego en un inglés complejo, Complejo como el que también, siempre. sí. O sea, que el inglés que usa Ian Anderson Claro. no es de colegio, ¿no? Sí, Digamos, ¿no? es un cotebel complicado. Es complicado, sí, es más Muy de la complicado. cuenta, ¿no? Es el 2.0. Sí. Y nada, pero bueno, yo creo que lo hemos conseguido, el bajar un poco el disco a que el oyente medio pueda disfrutar de él sin que se vea perdido, ¿no? Porque es verdad que son discos, claro, hay que tener en cuenta, aquí lo hemos cortado en trocitos, pero es una canción completa. No hemos entrado en la parte de en medio, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Eso sería para hacer otro programa, quizá, ¿no? Que es una especie de entreacto, ¿no? Un entreacto muy divertido. divertido, que yo creo que era como para relajar un poco, ¿no? Sí, Que era- sí. Tú que hablas inglés perfectamente vas a decir cómo El se de, llama. This is the story of the hare who lost his spectacles. Exactamente. Mira, con el tonito y todo. Qué bueno. La historia de Sí, la, sí, sí. la liebre. La ¿no? liebre que perdió sus Que gafas. perdió sus gafas, Ah. ¿no? Fíjate, Y bueno, tendría- es como una especie de cuento infantil Sí. que ocupa en la época del vinilo pues la parte final de la cara A y la parte inicial de la cara B. Claro. Ujú. Lo metieron ahí un poco para cortar Para poder dividir la Claro. obra en dos, porque En claro, dos. no cabía toda en un solo Bueno, lado. las Cicas Abril la dividieron cuando les dio la gana, Sí. pero en este decidieron hacer eso. Podían no haberlo hecho, la verdad. Ujú. Pero bueno, que es muy curioso también. Y, hombre, no había tiempo para meter eso, ¿no? Ya. Otro día, cuando hagamos el programa de Cotebel, lo empezamos con la historia Sí, de la sí. liebre. Es que ya ahora vamos a firmar, creo que Palomero ha solicitado tu presencia para un par de tabernas más. Yo no sé Sí, si sí, sí. en esta temporada o la próxima con Yo creo Juan que Carlos. en esta misma... Bueno, uy, es que esta está a Es punto que de acabar. estamos ¿no? ahí, pero sí. Para la Va- próxima. Bueno, Para la próxima, encantado. la de Cotebel va a caer. Y luego ya lo convenceré para algún otro. Seguro que tiene algún otro disco favorito de progresivo Seguro, que seguro. ahí debajo de que lo puede sacar del cajón inmediatamente. Pues mira, ese es el momento, Brete. ¿Qué otro disco tendrías en el pedestal junto a este, dentro del progresivo? Carlos. Esa pregunta es dificilísima Mira, para un melómano. voy a decir algo que va a ser muy, muy poco original, pero de verdad que Close to the Edge para mí es un discazo. Y hay otro disco que me gusta mucho de Emerson Lake and Palmer, que no a mucha gente le gusta, que es el Brain Salad Surgery, A mí sí me gusta mucho. De hecho, le hemos hecho un programa aquí. el Carnival 9. Sí. Es muy interesante. Eso, mira, eso podría dar para un programa, porque la letra es súper interesante y está y Pues muy tomo nota, porque hace mucho tiempo que yo recuerdo que hicimos un programa sobre ese disco, pero creo que a la vez también sobre el Trilogy. Ah, vale. Y eran programas más cortos y lo dediqué a los dos discos, entonces posiblemente... Hicimos dos tabernas, ¿eh? Sí. Dos. Creo Tengo recordar que que- mirar en el archivo. Pues fíjate que el Carnival Pero- 9 va de la lucha entre el hombre
y el ordenador. Ujú. Mira si no está eso hoy en día Fíjate, de actualidad con la inteligencia Sí, artificial. sí. Así que sí podría ser. Me lo dices o me lo cuentas. ¿Eh? La inteligencia artificial que va a quitarte el trabajo del locutor. A todos. A todos. Cualquier día. A todos. Y a nosotros los de música. Atención, humanos. Bueno, vosotros ya están empezando, ¿eh? Que ya cuesta trabajo distinguir. Sí. Pues Carlos Plaza, ha sido un gustazo. Un Muchísimas placer, gracias. ¿eh? Y vuelve cuando quieras. Ahí está Vale, tu casa, muy está tu bien. taberna. ¿eh? Yo lo voy a invitar. Un abrazo ya, a todos. Pues mínimo una vez por temporada. Si él quiere, estará por aquí. Sí, señor. Y querido Ramón García, ¿la próxima taberna sueltas una pista o iremos? A lo mejor iremos me voy a otro de mis grandes héroes de toda la vida. Y si quitamos a Jethro Tull, que han tenido hoy, Sí. imagínate quién puede ser. Sí, creo intuir cositas. Tuya, ¿verdad? Vale. Empieza por P, veo una P, empieza por P y acaba mayúscula. por Carney. Veo una P, sí, señor. Podría sí, ser, que a lo Podría mejor luego me ser. arrepiento y Fantástico. cambio de tema. Pues podéis ir en paz. Hasta la próxima. Amén. Amén. That is the train on which I came.